Hola, mi nombre es Joaquín Ramírez, soy profesor de la Prepa Tech del Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. Te doy la más cordial bienvenida a este curso Inter-PBL Aprendizaje basado en proyectos interdisciplinarios. Este curso consta de 6 sesiones que podrás ver a lo largo de 6 videos. Te invito a que tomes este curso de manera interdisciplinaria, es decir, con otros profesores y profesoras de otras áreas del conocimiento de tu escuela. El curso está dirigido para ustedes, profesores, que desean implementar el aprendizaje basado en proyectos en sus propias aulas, cursos y escuelas, no solo del Tecnológico de Monterrey, sino de otras escuelas que nos estén viendo. A lo largo de este curso te pediré que realices una serie de reflexiones, escrituras, actividades colaborativas con tus compañeros para que le saques el máximo provecho a este curso. Vamos a comenzar. El menú del día es el siguiente. Como entrada, tenemos algunos consejos para empezar. Les voy a lanzar un reto. Van a aprender la técnica de formulación de preguntas, que es muy útil a la hora de implementar el aprendizaje basado en proyectos en el aula. Como plato fuerte, vamos a hablar sobre el estándar dorado del PBL o del aprendizaje basado en proyectos. Estas siglas las voy a utilizar mucho a lo largo del curso. Son las siglas en inglés de Project Based Learning. Así que PBL por todos lados. Después vamos a jugar a los playoffs y algunos ejemplos de qué podemos lograr. Como postre, un café para reflexionar. Entonces vamos a comenzar con los consejos. Sobre todo, siempre compartan sus tesoros, es decir, todas aquellas experiencias que ustedes ya tienen como profesoras y profesores en el aula, como directivos incluso, todos esos tesoros, esos tips, consejos que le puedas dar y compartir a otro profesor van a ser muy valiosos para todos. Todos estamos aprendiendo constantemente y tu experiencia es súper importante. Otra cosa, no temas equivocarte. A lo largo de este proceso de aprendizaje vamos a cometer muchos errores, pero de todos los errores se aprende. Siempre comiencen con las preguntas. En PBL es súper importante cuestionarnos, que los alumnos se cuestionen, que nosotros cuestionemos nuestra propia pedagogía. Y las preguntas son nuestra guía para la indagación, para encontrar respuestas y soluciones. Siempre esperen lo mejor. Actitud positiva, mente abierta, es decir, hagan espacio para crecer. Y crecer a veces es incómodo, es difícil, entonces hay que abrazar esa incomodidad que nos va a llevar justamente al crecimiento. Les pido que respeten la confidencialidad, es decir, todas las historias, experiencias personales que compartan con sus compañeros sobre sus alumnos, manténganlas en la confidencialidad para que podamos seguir avanzando de la mejor manera. Y lo más importante, diviértanse en este proceso de aprendizaje, que para mí es muy divertido el PBL y espero contagiarlos de esa emoción, de esa diversión y esas ganas de aprender y de implementar el PBL en sus aulas. Muy bien, pues aquí les va el reto, profesoras y profesores. El reto para ustedes es esta pregunta, que ustedes le tienen que dar respuesta. ¿Cómo podemos diseñar experiencias basadas en proyectos que estén anclados en nuestras disciplinas, que aborden los retos reales de nuestro tiempo? ¿Para qué? Para enganchar a nuestros estudiantes en un trabajo complejo, auténtico y relevante. Este reto, ténganlo muy presente, porque a lo largo de estas sesiones vamos a desarrollar herramientas y estrategias para que ustedes logren resolver esa pregunta. Muy bien, entonces la meta o propósito es que ustedes diseñen de manera colaborativa e interdisciplinaria una experiencia de aprendizaje basado en proyectos para los estudiantes, para su implementación en sus escuelas. Es decir, este reto es para que ustedes lo lleven a la realidad, que no se quede en el papel y que realmente lo implementen en sus aulas. ¿Qué características va a tener este proyecto? Esta es la sugerencia que yo les hago. Que sea interdisciplinario, que tenga una duración de un semestre,
Los estudiantes van a trabajar en grupos de afinidad, es decir, no necesariamente con su amiguita o su amiguito, sino en un grupo donde compartan un interés común. Este proyecto tiene que dar una resolución, una solución a una problemática actual del mundo real. Además, ustedes van a establecer como profesores las metas académicas y los productos entregables, tanto individuales como colaborativos para este proyecto. Y los alumnos van a dar solución y van a crear sus productos ellos mismos, ¿no? Y esto me lleva a un elemento súper importante del PBL, que es la voz y elección de los estudiantes. Durante todo el proyecto, siempre tengan en mente esto. ¿Cómo puedo darle voz y elección a mis estudiantes? De esta manera, ellos se empoderan, sienten que tienen la capacidad de contribuir y ser agentes de cambio en su comunidad, lo cual hará que su aprendizaje sea realmente significativo, más allá de un examen, más allá de querer aprobar una materia, ellos van a ver en sus proyectos una verdadera oportunidad de hacer algo por su comunidad. Entonces, voz y elección de los estudiantes va a ser súper importante a lo largo de este proyecto. Aquí les comparto algunos testimonios de nuestros estudiantes. Ya hemos implementado el PBL en la Prepatec, Campus Cuernavaca. El semestre donde lo hemos implementado fue con la temática del cambio climático, ¿no? Y aquí les dejo algunos testimonios de nuestros estudiantes. Diego García, de tercer semestre, nos dice, es un método diferente, pero eficaz, ya que de verdad sí puedes ocupar todo lo que te enseñan en la escuela para hacer un cambio. Y el testimonio de Paulina García López, que a mí me encanta, es de mis favoritos, nos dice, lo que más estoy disfrutando de ese proyecto es que verdaderamente estamos haciendo algo. En este caso, tenemos resultados físicos, productos hechos con material reciclado. Y mientras trabajamos por minimizar esta problemática, también disfrutamos de nuestro trabajo, ya que es un tema que nosotras elegimos y genuinamente nos gusta. Como les digo, estos testimonios son de estudiantes que estuvieron realizando un proyecto sobre el cambio climático, la sostenibilidad, en su tercer semestre de la Prepatec Campus Cuernavaca. Y bien, ahora es tiempo de hacer un pequeño ejercicio, una reflexión. A ese ejercicio le llamo escritura rápida. Entonces, tomen un pedazo de papel, un lápiz y contesten rápidamente las siguientes preguntas. ¿Qué ideas vinieron a tu mente al conocer la opinión de las y los estudiantes? ¿No? ¿Qué es eso que pasó por tu mente? Escríbelo en un papel. Y además cuéntame cómo impactaron la forma en la que piensas y sientes acerca del potencial del aprendizaje basado en proyectos. Es decir, esas ideas que vinieron a tu mente, cómo impactaron sobre lo que pensabas y sentías acerca del potencial del aprendizaje basado en proyectos. Entonces, puedes pausar el video en tu salón de clases o en casa donde estés tomando este curso. Puedes pausar el video en este momento para que hagas esta reflexión de escritura rápida. Bien, vamos a continuar. Entonces, bueno, vamos a dar una definición formal. Existen muchas definiciones de lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Hay algunas de PBL Works, de High Tech High, que son escuelas que han implementado el PBL muy extensivamente en sus aulas. Pero aquí les dejo una definición elaborada por un servidor que creo que refleja muy bien lo que hemos vivido nosotros en la Prepatec sobre el PBL. La definición que les quiero dejar es que el PBL es una estrategia educativa mediante la cual las y los estudiantes desarrollan sus competencias disciplinares y formativas, como la colaboración y el pensamiento crítico, a través de un proyecto que intenta resolver una problemática compleja del mundo real, en conjunto con expertos y la comunidad. A lo largo de estas sesiones les voy a ir desmenuzando, digamos, esta definición, o ustedes van a encontrar por qué cada uno de esos elementos que se mencionan ahí, por qué son relevantes e importantes, ¿no?
Entonces, les recuerdo su meta o el propósito de este curso, que diseñen de manera colaborativa e interdisciplinar una experiencia de aprendizaje basada en proyectos para los estudiantes, para su implementación en sus escuelas. Y entonces, cuando lanzamos un reto, siempre es bueno empezar con las preguntas, como les decía. Entonces, a continuación, vamos a hacer una dinámica en la cual ustedes van a aprender esta técnica de formulación de preguntas. Esta la pueden implementar con sus estudiantes a la hora de que ustedes lancen el propio reto del proyecto en el semestre en sus escuelas. Entonces, la estrategia consiste en que formen equipos de 3 a 4 personas. Si estás tú solo tomando este curso, no pasa nada, lo puedes hacer, pero le puedes sacar el mejor provecho si lo haces en equipo. Entonces, una vez que forman sus equipos, van a solicitar, digamos, si tienen el material, un post-it gigante o un papel rotafolio grande que puedan pegar en la pared y marcadores de diferentes colores, ¿no? Si no tienen ese material, lo pueden hacer de manera digital o lo pueden hacer en pequeño, en una hoja, no pasa nada. La idea es que sea una cosa visual que puedan ustedes crear con sus propias manos, ¿no? Ya sea digital o en papel. Y bueno, el facilitador dará las instrucciones. En este caso, yo les daré las instrucciones. Bien. Ok, siempre que hagamos esta técnica de formulación de preguntas, hay que lanzar un cue focus o una frase, una pregunta, algo que detone la formulación de preguntas. En este caso, yo les voy a lanzar la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos diseñar una experiencia de aprendizaje auténtico para nuestros estudiantes a través de un proyecto? Esta pregunta, en el caso de sus proyectos, por ejemplo, si se trata de un proyecto de cambio climático, podría ser una pregunta tipo, ¿cómo podemos diseñar una solución que abone a la mitigación del cambio climático, por ejemplo, ¿no? O cómo podemos crear una solución para tener una comunidad más sustentable. Es decir, cualquier frase, pregunta que genere ese proceso de pensamiento en los estudiantes. Bien, pero bueno, para este ejercicio vamos a enfocarnos en cómo podemos diseñar una experiencia de aprendizaje auténtico para nuestros estudiantes a través de un proyecto. Lo que les pido es que escriban todas las preguntas que vengan a sus mentes. No se detengan a juzgarlas, responderlas o analizarlas. Es decir, así como vienen, vamos a irlas plasmando en el papel. Si de repente alguien en el equipo dice un enunciado en lugar de una pregunta, no pasa nada. Escríbanlo y luego escríbanlo de forma o reescríbanlo en forma de pregunta, perdón. Entonces voy a dar unos minutos para que empiecen a escribir sus preguntas lo más rápido posible relacionadas con el Q Focus, que es esta pregunta del reto. Así que pausa el video ahora para que realices la escritura de las preguntas. Bien, ya que tengan sus preguntas, vamos a clasificar cada una de esas preguntas como abiertas o cerradas. Recuerden que las preguntas abiertas son aquellas que requieren de una explicación extensa para dar respuesta. Por ejemplo, preguntas tipo, ¿por qué sucede esto? O ¿cómo podemos hacer esto otro? A diferencia de las preguntas cerradas, que se responden con un sí o un no o una respuesta corta. Por ejemplo, ¿cuántos habitantes hay en México? Esa es una respuesta corta, ¿no? El número de los habitantes. Entonces, esa sería una pregunta cerrada, junto con preguntas de sí o no. Muy bien, entonces, clasifiquen, puede ser con una marca, junto a cada pregunta, si son preguntas abiertas o cerradas. Una vez que hagan eso, discutan entre ustedes. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de tener cada tipo de pregunta? Es decir, ¿qué ventajas nos da tener una pregunta abierta? ¿O qué desventajas nos da tener preguntas cerradas? No es que sean buenas preguntas y las otras no. Simplemente nos aportan diferente tipo de información, ¿cierto? Entonces, discutan un momento entre ustedes cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo de pregunta.
Bien, una vez que hayan discutido, vamos a seleccionar por equipo las 3 preguntas más importantes y escriban por qué las eligieron. Es decir, de toda su lista, ¿cuáles son aquellas 3 preguntas que ustedes creen que son las más importantes? Obviamente va a haber preguntas, ¿no? Más importantes para qué o desde qué punto de vista. Esa es parte del ejercicio. Ustedes discutan por qué van a elegir esas 3 preguntas como las más importantes. Una vez que las elijan, estas preguntas serán su guía para la indagación en el proyecto. En su caso, para la elaboración de un proyecto, de una experiencia de aprendizaje para sus alumnos, y cuando lo implementen con sus alumnos, esas serán las preguntas de ellos para que hagan su investigación en fuentes bibliográficas, internet, etc. Muy bien. Seguramente surgieron muchas preguntas de cómo implementarlo, qué tan fácil es, qué tan difícil, cómo los voy a calificar, etc. Tengan paciencia, todas esas preguntas se irán resolviendo a lo largo de este curso. Me gustaría platicarles sobre el estándar dorado del PBL. Es información, y aprovecho para mencionarlo, la mayoría de la información que van a encontrar en este curso ha sido adaptada de un curso que nos impartió la maestra Jennifer D. Klein de Principal Education y de un manual que ustedes pueden encontrar en línea de la organización PBL Works del Buck Institute for Education y que yo he adaptado en estas diapositivas para, bueno, al idioma español y además con la experiencia propia que hemos tenido en la Prepatec Campus Cuernavaca. Entonces, este estándar dorado consta de diferentes características, es decir, para que un PBL sea realmente significativo para los estudiantes, nosotros recomendamos que tenga las siguientes características. Vamos a empezar del lado izquierdo. El proyecto tiene que garantizar que haya una indagación continua a lo largo del semestre. Es decir, no es algo que los estudiantes pueden googlear, que pueden encontrar rápidamente en un libro. Es decir, si el problema o el reto se resuelve con una búsqueda rápida en Internet, no es un proyecto que está cumpliendo con el estándar dorado, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la indagación sea continua? Pues hay que darles un problema complejo y realmente retador, ¿no? Otra característica importante es que el proyecto tenga conexión con la realidad. Eso es lo que va a permitir que los estudiantes sientan que lo que están aprendiendo realmente sirve para algo. Si no lo conectamos con un problema real, va a ser muy bonito teóricamente, pero no les va a dar esa carnita que ellos necesitan para que realmente se involucren en el proyecto. ¿Ok? Problemas en la realidad hay muchos, entonces no se preocupen, siempre van a encontrar uno que pueda conectarse con su contenido temático. Como les mencioné, es súper importante, la voz y elección de los estudiantes. Ahí es cuando nosotros los empoderamos, les damos esas herramientas para que ellos se desarrollen de manera más autónoma. Un producto público, eso es súper interesante porque generalmente los proyectos que implementamos en clase de manera tradicional, pues son para presentarlos en clase y los evalúa el profesor, lo cual está bien. Pero si nosotros exigimos que el producto que se va a elaborar en el proyecto sea público, es decir, que lo conozca la comunidad, los expertos e incluso los usuarios finales de esa solución, cobra un nuevo significado tanto para el proyecto como para los estudiantes, ¿no? Además, inconscientemente les mete un poco de presión para que hagan algo realmente de calidad, porque saben que lo van a ver más personas además del profesor, ¿no? El proyecto debe permitir que haya crítica y revisión, es decir, es un proceso de mejora continua. El estudiante no debería mostrar de manera pública el primer producto o el primer prototipo que desarrollaron en su proyecto. Es nuestra responsabilidad como profesores y mediadores y facilitadores del proyecto fomentar esos espacios, crear esos espacios de crítica y revisión, no solamente del profesor hacia el estudiante,
sino entre estudiantes y además de expertos y la comunidad con los estudiantes, ¿no? Eso es lo que va a hacer que la solución también sea compleja. Entonces, problemas complejos requieren soluciones complejas, o no complejas necesariamente, pero profundas, ¿no? O elaboradas o abordadas desde diferentes perspectivas. Y algo que nos va a ayudar muchísimo para que los estudiantes terminen de amarrar todos esos aprendizajes y competencias a lo largo del proyecto es la reflexión, es decir, esta metacognición súper importante para que el estudiante reflexione sobre lo aprendido, reflexione sobre lo que tiene que hacer, que reflexione sobre lo que puede lograr y cómo va a resolver los problemas durante el proyecto. Como ven, todo esto está rodeando a la parte central, que es el problema retador, ¿no? Y esto está íntimamente conectado, todo está íntimamente conectado con el desarrollo de competencias. Es decir, los proyectos tienen que estar anclados en esas competencias que cada una de sus escuelas tiene perfectamente bien definido que desean desarrollar en los estudiantes para el grado académico que ustedes tienen o que ustedes están guiando, dando clases, ¿no? Siempre está conectado con las competencias y con el contenido temático de nuestras materias. Muy bien. Entonces, a continuación vamos a hacer una dinámica muy divertida en el cual van a jugar a los playoffs o las eliminatorias. Ya en los eventos deportivos estamos familiarizados con este tipo de estructuras, de esquemas, donde hay un enfrentamiento entre dos equipos y el que gana pues pasa a la siguiente ronda hasta que se elige al ganador. Pero en este caso vamos a jugar playoffs con las diferentes características del estándar dorado del PBL. Como ven en azul están todas esas características que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior. Entonces la idea es que ustedes igualmente formen equipos o lo hagan de manera individual si no tienen a alguien con quien juntarse y van a discutir uno por uno, digamos, imagínense que son partidos, van a discutir uno a uno estas parejas y elegir cuál de las dos características del estándar dorado es la más importante. Es decir, entre desarrollo de competencias y el problema retador, ¿cuál consideran que es más importante para ustedes? ¿No? Y asimismo hacen la eliminatoria entre indagación continua y conexión, crítica y revisión, con voz y elección, y finalmente reflexión versus producto público. Escriben en los cuadritos en blanco, esto lo pueden hacer en una hoja de papel, quién es el ganador de cada uno de los playoffs y después realizan la siguiente competencia, digamos, serían las semifinales, después llegan a la final y finalmente eligen al ganador. Después, lo que les recomiendo es que discutan con los demás equipos o con el facilitador por qué eligieron cada una de ellas, ¿no? Entonces, pausa el video en este momento para que puedas hacer la actividad de los playoffs. Muy bien. Seguramente hubo algunas discrepancias entre los equipos, entre los integrantes del equipo para elegir a las características que eran más importantes para ustedes, ¿no? Obviamente aquí no hay una respuesta correcta, todas son importantes, pero el ejercicio sirve para tratar de entender y apropiarse un poco más de estos conceptos a la hora de entender y analizar el diseño de un proyecto tipo PBL. Entonces, todo es importante. Si falta alguno de ellos, pues no está completo el estándar dorado. Y lo ideal es que tengas todas las características en el diseño de un proyecto. Bueno, aquí están las instrucciones, ya un poco más detalladas. Y bueno, aquí les dejo un ejemplo del tipo de proyecto que hicimos en la Prepatec en el semestre de agosto-diciembre de 2022. La pregunta o el reto fue, ¿cómo podemos diseñar una solución que contribuya a mitigar los impactos del cambio climático en nuestra comunidad? El proyecto fue interdisciplinario y el reto permitió que hubiera conexiones reales con la ciencia química y biológica, con las ciencias sociales, con las matemáticas y la tecnología.
En ese semestre juntamos 5 materias en un solo proyecto. Esto les dio la oportunidad a los estudiantes para que fueran capaces de explicar fenómenos naturales, de interpretar información estadística, de evaluar fenómenos sociales y analizar el papel de la tecnología en todo esto. Además, permitió el desarrollo de la empatía, la colaboración, el pensamiento crítico y la creatividad. Y hubo una audiencia real, que fueron los usuarios finales de las soluciones que los estudiantes propusieron. También se pudo conectar con legisladores y consumidores, etcétera, ¿no? Cuando ustedes estén diseñando un proyecto, podrán encontrar diferentes fuentes de inspiración. Es decir, la idea es que ustedes hagan su propio diseño, sus propias propuestas, pero bueno, digamos que si les resulta un poco complicado, pueden consultar estas dos fuentes que les recomiendo para darse una idea del tipo de problemáticas o el tipo de soluciones que se están buscando o implementando, sobre todo la del lado derecho. Aquí vemos los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas. Como ven, son 17. Y dependiendo de las materias que ustedes quieran conjuntar en un proyecto interdisciplinario, pues puede ser el tipo de objetivos que puedan abordar. Agua limpia, saneamiento, igualdad de género, por ejemplo, la parte social, igualdad de género la podrían conjuntar con energía asequible y no contaminante, ¿no? Entonces, las combinaciones son bastante diversas y eso les va a permitir también a ustedes proponer proyectos creativos, ¿no? Y si quieren proyectos ya más relacionados con la parte de la sostenibilidad, pueden ustedes buscar aquí en Project Drawdown una serie de propuestas como por ejemplo calles transitables, techos verdes, etcétera, ¿no? Que son ideas ya más concretas, más aterrizadas de soluciones o de necesidades que tenemos como humanidad, ¿no? Entonces les recomiendo consultar ambas fuentes si quieren inspiración para el diseño de sus proyectos. Y un documental que les recomiendo muchísimo si se quieren embarcar en esto del PBL es este que se llama Most Likely to Succeed, que es un documental sobre una escuela que utiliza por completo el método de aprendizaje basado en proyectos. Es una escuela de Estados Unidos que se llama High Tech High, que está en el estado de California. Y este video yo lo encontré en esta plataforma que ven acá abajo. Me parece que en YouTube no está, así que pueden buscarlo a través de Vimeo. Buenísimo, recomendado, dura como 1 hora, pero vale totalmente la pena. Van a salir muy inspirados después de ver este video. Y bueno, vamos ahora sí finalmente a tomarnos un café. Prepárense una tacita calientita. Y en grupos de personas por disciplina, es decir, los de matemáticas juntos, los de biología juntos, vamos a usar una lista de cotejo del diseño del PBL para evaluar si en sus áreas, en sus propias escuelas y en su experiencia han utilizado algunos elementos del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Vamos a identificar qué elementos del PBL ustedes han hecho muy bien, cuáles son sus fortalezas en esa disciplina. Y además vamos a identificar qué elementos todavía necesitan trabajar más o fortalecer, ¿no? Cuáles son sus áreas de oportunidad. Entonces aquí les comparto la lista, ¿no? Es una lista muy sencilla, vienen los criterios, ¿no? Y ustedes van a decir si sí o no lo saben, ¿no? Entonces vamos a empezar con el problema retador. Ustedes piensen si en los proyectos que han implementado su problema es retador. ¿Y qué entendemos por problema retador? Que el proyecto se basa en un problema significativo por resolver o en una pregunta para responder en el nivel apropiado de desafío para los estudiantes, que se pone en práctica mediante una pregunta motivadora, abierta y atractiva, ¿no? Piénsenle ahí, marquen en un papel si sí o no han cumplido con esta característica en sus proyectos o no lo saben, ¿no? Vámonos con indagación continua. El proyecto implica un proceso activo y profundo en el tiempo.
en el que los estudiantes generan preguntas, encuentran y usan recursos, hacen más preguntas y desarrollan sus propias respuestas. Márquenle ahí sí, no o no lo sé. Muy bien, vámonos con conexión con la realidad. El proyecto se sitúa en el contexto del mundo real. Utiliza procesos, herramientas y estándares de calidad de este. Tiene un impacto real o está conectado con las propias preocupaciones, intereses e identidades de los estudiantes. Es decir, también el componente de la cultura, la multiculturalidad está o es necesario en un proyecto con el estándar dorado. Marquen sí, no o no lo sé. Muy bien, continuamos. Con respecto a la voz y elección del estudiante, pregúntense si el proyecto permite a los estudiantes tomar algunas decisiones sobre los productos que crean, cómo funcionan y cómo utilizan su tiempo, guiados por las y los profesores y en función de su edad y experiencia en el PBL. Marquen sí, no o no lo sé. Con respecto a la reflexión, el proyecto brinda oportunidades para que los estudiantes reflexionen sobre qué y cómo están aprendiendo y sobre el diseño e implementación del proyecto. Sí, no, no lo sé. Con respecto a la crítica y revisión, el proyecto incluye procesos para que los estudiantes den y reciban retroalimentación sobre su trabajo con el fin de revisar sus ideas y productos o realizar más investigaciones. Sí, no o no lo sé. Y finalmente, con respecto al producto público, el proyecto requiere que los estudiantes demuestren lo que aprenden creando un producto que se presenta o que se ofrece a personas más allá del salón de clases. Contesten sí, no o no lo sé. Esta lista fue adaptada de PBL Works. Este recurso lo pueden encontrar en esa liga que ven ahí abajo. Yo lo adapté básicamente al idioma español. Y bueno, estoy dando crédito al diseño de esta lista, a PBL Works. Muy bien. Ok, vamos a cerrar esta primera sesión con esta frase, esta pregunta para ustedes, para que se lleven a casa a reflexionar, y es cómo podemos intencionalmente hacernos a un lado, nosotros como profesores, para que nuestros estudiantes puedan salir por delante, ¿no? Piénsenlo y déjenlo en los comentarios del video para saber qué están pensando. Les doy las gracias por estar en esta primera sesión de InterPBL, aprendizaje basado en proyectos interdisciplinarios. Nos vemos en la siguiente sesión, donde entraremos a más detalles de la estructura de un proyecto PBL. Atrévete a lo desconocido. Muchas gracias.